buscar un consultor, y la que por lo general usa la gente, es ingresar a humanopuente.com. Ahí hay un listado, que es el listado de consultores. La persona ahí tiene que tildar un campo, una pregunta que se va a ver ahí, que está relacionada con otras preguntas que vamos a ver acá, y ahí accede al listado de consultores. ¿Por qué recomendamos eso? Porque de ese modo una persona sabe que si alguien está ahí es porque hizo el camino completo para ser consultor. ¿Qué quiere decir el camino completo? Que ya hizo sus dos aperturas: apertura en DB y apertura en bioexistencia consciente, apertura en decodificación bioemocional y apertura en bioexistencia consciente. En ese listado están ordenados por país, por idioma. Hay en más de 10 idiomas, hay en un montón de países. Por eso recomendamos buscar a los consultores en ese listado. Es muy buena pregunta porque tiene dos partes para ver. Por ejemplo, cuando surgió la traducción de mis libros al inglés y a otros idiomas, recibimos por parte de los traductores la sugerencia, porque la palabra consultor no se veía del mismo modo en el exterior y en otros idiomas, como sinónimo de terapeuta. Y mi respuesta fue: es que precisamente eso es lo que es un humano puente. Un humano puente no es un terapeuta. Un humano puente es un consultor. Así como alguien que necesita un asesoramiento financiero, va a haber un consultor en finanzas, hay consultores inmobiliarios y hay consultores en distintos aspectos. El consultor de humano puente precisamente lo que atiende es eso, hace como una consultoría sobre los temas de su vida, ya sean de salud física, de su realidad, de su economía, de las relaciones de pareja y ese tipo de cosas. Por eso es muy importante no confundir a un consultor con un terapeuta. Es precisamente un consultor, no un terapeuta. Exactamente, esto no es un tipo de terapia o medicina. Humano Puente es un camino de conciencia basado absolutamente en cuestiones lógicas como la evolución, la biología, determinados conceptos de la espiritualidad y sobre todo la enorme sabiduría de la naturaleza puesta como eje de la lógica de la vida. Todo eso es lo que maneja un consultor en el proceso de consulta o de consultoría que lleva adelante con cada uno de sus consultantes. En realidad, cuando uno piensa en términos de consulta, no tiene que pensar como un encuentro. Tiene que pensar esto como un camino de consulta, donde uno va a arrancar de un lugar, va a comenzar desde un lugar y va a terminar arribando a otro lugar. Es un camino. Por eso en cada etapa de la consulta suceden cosas diferentes, porque el despertar, el proceso de ir encontrándose a uno mismo gracias al síntoma, va a ir llevando diferentes etapas. Si uno se tiene que imaginar un proceso de consulta habitual, actualmente, digo porque hubo actualizaciones recientes, lleva un mínimo de entre 10 y 12 consultas, un camino completo, o un camino que uno ya puede decir que ahí va a notar que todo lo que se fue moviendo inicialmente se va acentuando y se encuentra con la nueva forma que uno es y una nueva forma de realidad que uno está creando ante sí, ¿no? Las consultas de Humano Puente tienen un camino que, si lo ponemos en orden didáctico, podemos decir que va desde el presente hacia el pasado. Más allá de los conceptos que saben que comparto y compartimos junto a Lucre sobre el tiempo y la no existencia del tiempo tal como lo concebimos, sí, didácticamente podemos decir que hay un presente y un pasado. Una consulta de Humano Puente, llevada de modo coherente como la compartimos, es un viaje indagando desde lo más cercano al presente, tratando de que no se nos pierda nada, hacia el futuro, hacia el pasado, y buscando ahí todo lo que tiene que ver con el síntoma que plantea la persona, que ya les digo, puede ser una temática de vida, o puede ser algo de la salud, puede ser la economía, o un montón de aspectos como la casa, la pareja, la relación con los hijos, la relación en la vida en general, el ámbito laboral y todo eso. Básicamente, en la primera etapa de la consulta, que puede llevar 1 o 2 encuentros, podría llevar más también, pero en cuanto a orden, la primera etapa se aborda la vida contemporánea de una persona, ¿okay? Es decir, desde que comenzó con la temática del síntoma o desde la última vez que vivió la temática del síntoma, si es que su síntoma comenzó de toda la vida.
Se hace un ejercicio que tiene que ver con distintas maneras de ir al inconsciente de su vida contemporánea. En la segunda etapa de la consulta, lo que se va a ver es esto mismo, pero cómo fue que se impregnó en el útero materno una persona de estas emociones para luego nacer creyendo que necesita esas emociones para vivir. Es decir, esa etapa que estuve en el útero materno y que me impregné de las emociones de mi madre. Esta segunda etapa también puede llevar varias consultas. En la tercera etapa, y esta puede llevar también varias consultas, ahora sí, en la etapa 1 y etapa 2 se hace todo en modo asociado, con los ojos cerrados, ejercicios en el inconsciente. La tercera etapa, esta de estar en un modo analizando toda la parte de infancia, estancia en el útero, pero visto desde qué circunstancias vivía mi madre, mis padres y la realidad circundante de toda esa etapa, en un modo, no desde el inconsciente, sino desde el consciente, en un modo esta vez disociado, y todo lo que había en el inconsciente de mi madre al momento de quedar embarazada de mí y antes de quedar embarazada de mí. Toda esa etapa, en la tercera etapa de consulta, que se llama Proyecto y Sentido, sería el tercer paso. El cuarto paso en adelante se analiza la parte transgeneracional, en un principio con el abordaje del genosociograma o la psicogenealogía, y en la última parte, que lleva varias consultas, volver al modo asociado, convertirse en cada uno de los ancestros desde el inconsciente y abordar varias sesiones con lo que se llama Reorixins, con eso que van a encontrar también, que lo presentamos con Lucre hace mucho tiempo, y lo van a encontrar en todos los videos de Humano Puente, que es Reorixins. Pero básicamente es vivir desde adentro la vida de cada uno de nuestros ancestros, vivirlo de manera vívida. Alguno podría relacionarlo con viaje a vidas pasadas y, para decirlo de un modo didáctico, no es así, pero se podría decir que es algo similar. En síntesis, un camino de consulta podría llevar, como ya dije, unas 10, 12 o 15 consultas, lo cual va a requerir más de un año. Eso es un camino de consulta, por un síntoma, ¿no? Una consulta de Humano Puente, y la propuesta de Humano Puente siempre fue que todo está dentro de mí y que no hay nada externo a mí y que cada cosa que hay por fuera de mí la puse yo ahí. Por lo tanto, desde el punto de vista de Humano Puente, referenciarse o buscar como punto de apoyo para la sanación de un síntoma algo externo, léase por externo desde gotas, alguna dieta o alguna imagen religiosa o un péndulo o cartas o piedras o magnetos o pastillas, siempre eso va a ser algo externo a mí. Por lo tanto, eso no puede haber en una consulta de Humano Puente, ¿no? En la consulta de Humano Puente solo se necesita estar el consultante y el consultor. Y el consultante encontrar para qué creó cada cosa de su vida, en qué pasado creó cada cosa de su vida. Porque hay algo que no puede pasar en una consulta de Humano Puente, y es que el consultante se vaya de la consulta creyendo que lo sanó una piedra, creyendo que lo sanó una carta, creyendo que lo sanó un santo o creyendo que lo sanó un magneto. Porque eso sería hacer lo que viene sucediendo en la humanidad desde hace milenios, y es alejar al ser humano del eje de quien uno es y de que yo soy el yo soy y que yo soy el creador de toda mi realidad. Sería hasta en algún punto una mirada justamente desde otro extremo de lo que plantea Humano Puente. Por supuesto que en una consulta no hay contacto físico, es más, hoy por hoy el 80% de las consultas se hacen en modo online. Una persona puede estar en Australia y su consultor puede estar en Roma atendiéndolo y se hace en modo online. Por lo tanto, no hay contacto físico y la consulta no lo requiere. Nunca hay masajes, nunca hay nada de eso. Lo único que puede llegar a ver en una consulta presencial ante una descarga de una emoción, que la persona necesite una contención y su consultora o su consultor le den un abrazo. Pero no es una terapia ni de contacto físico, ni que esté relacionada con otras cosas, ni con elementos, ni con medicina. Es más, tiene una manera muy particular de aplicar rituales, y es que los rituales que se aplican nunca reemplazan ni se anticipan a lo que va a suceder en la consulta, sino que se utilizan como un sello una vez que se hizo todo el trabajo de consulta, las tomas de conciencia y las descargas emocionales. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué no puede pasar en una consulta de Humano Puente? La intervención de ningún elemento, ¿ok? Como propuesto, como base de que esa va a ser tu sanación.
Una persona, por ejemplo, con celiaquía no se sana desde el punto de vista de Humano Puente porque deja de comer gluten. Se sana cuando encontró en su pasado qué era lo que le evitaba comer el gluten y ahora puede comer el gluten, pero no haciendo dieta, sino comiendo todo lo que cualquier persona puede comer. Muy buena es esa pregunta, porque es algo que nos ha sucedido y se nos ha preguntado en más de una oportunidad. Yo lo que diría es que se le debe exigir a esa persona, siempre que uno la haya sacado del listado de consultores de Humano Puente o que la contactó para hacer una consulta desde el punto de vista de la bioexistencia consciente, se le debe exigir a esa persona que uno no quiere eso, que lo que está buscando es el abordaje que ve en los videos de Pablo, en Lucrecia, o que lee en los libros de Humano Puente, que es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Porque sí es entendible que hay personas que han pasado por el camino Humano Puente, pero que además se dedican a otras terapias. Pero si uno lo sacó del listado de Humano Puente, puede exigirle que no, que lo único que quiere como abordaje es lo que ofrece Humano Puente. Porque si no sería como buscar en un listado de pinturerías un pintor para tu casa, y que cuando viene a tu casa, como él se dedica además a la jardinería, en lugar de pintarte la casa, te corte el césped. Tiene que haber una coherencia en eso, y por lo tanto el consultante le puede exigir al consultor, si alguien le dice, no, mira, yo hago esto, pero además hago flores de tal cosa y te voy a dar para tal cosa, el consultante con toda autoridad puede decir, no, gracias, yo estoy buscando un consultor que haga lo que se plantea en Humano Puente, e ir por otro consultor. No está mal ni bien, simplemente que el derecho siempre está en el consultante. Muy bien, acá hay dos partes en esta pregunta. La primera, que Humano Puente no hace formaciones ni cursos. Lo aclaro video tras video, libro tras libro, pero suele ser algo que otra vez le ocurre a la gente, creer que acá las personas pasan y hacen una formación. Humano Puente tiene una mirada completamente distinta al concepto de formación y de darle forma a una persona, o de formarla como formarse en una fila y que sean todos igualitos y que estén formados. Nosotros consideramos, tanto Lucre como yo, cuando compartimos esto a la tierra, que cada ser es un tesoro y que por lo tanto no hay que formarlo, sino hay que abrir su mente para que muestre todas las formas. Y por otro lado, esto no es un curso. Si vamos al origen de la palabra curso, que tiene relación con corso, con camino, que en italiano uno puede ver eso, ahí podría decir uno que ese curso, el curso relacionado con camino, podría ser lo más parecido. Pero aquí no es un curso y no es una formación. Este es un camino de conciencia, donde quien lo transita, si se permite transitarlo en coherencia, va a ser otra persona que después puede, en consultoría, atender a otros. Ese consultor que ha cambiado su modo de concebir la realidad por este camino de conciencia, ahora puede atender a otros. Por eso es un camino y no se lo debe confundir ni con una formación, ni con un curso, ni con una terapia, ni nada, porque es un camino de consulta, es una manera de vivir la vida, una experiencia humana, una manera de tener una existencia biológica consciente, y de ahí su nombre, bioexistencia consciente. Por lo tanto, además, Humano Puente no tiene ni puede tener una relación con sus consultores y lo que sucede en el ámbito de la consulta. Humano Puente es el lugar por el que transitan estas personas y que salen a hacer una consultoría con las personas que llegan a consulta. De la misma manera que un médico pasa por la Universidad de Medicina y después no existe una responsabilidad de la Universidad de Medicina respecto de ese médico, sino que queda en el ámbito de la consulta de ese médico. Así como una escuela de arte no tiene relación con los cuadros que pinta ese artista, así como una escuela de música no tiene relación con las obras de ese músico. Humano Puente es un lugar por donde pasan personas a hacer un camino de conciencia que después lo aplican. El ámbito de la consulta es privado y, como dije, uno no puede saber tampoco qué otras cosas recorrió una persona, qué otros caminos hizo, qué otras cosas pone en el ámbito de su consulta. Por eso, no, aunque lo queramos, no podríamos tener
relación con esa persona, con cada consultor, porque no sabemos lo que ocurre en su consulta. Simplemente pasa por aquí, le mostramos lo mejor del camino humano puente, y si lo hace en coherencia, lo va a hacer del modo más sanador y liberador que pueda. ¿Está bien? Eso no se determina desde Humano Puente. Como dije recién, tiene relación con la pregunta anterior. Un consultor es el que pone precio y valora su consulta. Lo que sí tiene relación con el país donde cada uno reside, donde el consultante reside, y tiene relación también con lo que cuesta en cuanto a valor o dinero hacer el camino humano puente. Cada apertura que transita un consultor, que tiene que transitar 2 aperturas de 6 días, cada apertura tiene un costo aproximado de lo que cuesta en su país de residencia 13 consultas. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren saber más o menos si una persona es de Italia, ¿está bien?, y quiere saber cuánto sale su consulta, tiene que ver cuánto sale la apertura en su país. Ingresa a humanopuente.com, actividades, el valor de la apertura, ahí va a aparecer cuánto sale ser consultor, y eso dividido 13 aproximadamente puede variar, no tiene por qué serlo, pero eso es más o menos una guía que uno podría decir, ok, esto es lo que me está cobrando. Yo vivo en Italia, la apertura en mi país sale tanto, dividido 13 es más o menos lo que yo sé que me va a salir esto. ¿Por qué? Porque Humano Puente plantea desde el principio que un consultor, cuando hace el camino de Humano Puente, en 13 consultas que atiende, es decir, eso lo puede hacer en 10 días, en 20 días o en un mes, tal vez ya atienda 13 consultas, ya recupera lo que invirtió en hacer cada apertura. Tiene que hacer 2 aperturas. Entonces, más o menos es eso. Una consulta argentina va a ingresar a la página, va a ver cuánto vale la apertura, más o menos ese valor dividido 13 le va a salir una consulta. Lo más recomendable, y que todo consultor sabe, es que cuando una persona asiste, participa en una consulta, antes de retirarse, el consultor o la consultora le van a relatar una serie de cosas que pueden sucederle en los próximos días a lo largo de su vida. Cuando uno está teniendo una consulta que va a su inconsciente y encuentra el origen de un montón de cosas, siempre estamos hablando de historias que están detrás de síntomas. Y los síntomas no vienen por historias de felicidad, sino que vienen por historias muy dolorosas, de muerte, de dolores, de abusos, de abandonos, de violencia, ¿está bien?, de separaciones, de mucho dolor. Y en las consultas, en la postconsulta, todo eso se mueve y se manifiesta. Entonces, un consultor o una consultora le van a decir a cada consultante, mira, cuando vos termine este proceso de consulta, cuando salgas de acá, en los próximos días es probable que tengas movimientos en lo físico como en la realidad toda, y a veces hay personas que se mueven poco y hay personas que se mueven mucho. ¿Por qué? Porque el presente es la consecuencia del pasado. Tengo otra conciencia de mí y mi realidad se tiene que acomodar a la nueva persona que soy. Ese proceso, hasta que se acomoda, puede tener vaivenes. Como regla general, siempre digo la misma frase: por tomar conciencia nada malo puede pasar. Pero sí puede pasar, al igual que cuando una persona va al gimnasio y terminó su sesión de gimnasia o con su personal trainer o en el gimnasio, se va del gimnasio y a las 48 horas le duelen todos los músculos. Y esta persona no vuelve al gimnasio a decirle al profesor, mirá, me duelen todos los músculos, porque el profesor le va a decir, sí, es lógico, te van a doler los músculos, pero vas a ver que en unos días eso se va y que tenés que seguir trabajando y los músculos te van a dejar de doler. La consulta podría decirse que es más o menos igual. En el ámbito de la consulta se mueven muchas cosas al principio, porque quien viene a consulta lo que quiere es ser un nuevo árbol, dar frutos, florecer, y en las primeras etapas de consulta viene el momento de hacer el pozo en la tierra y sacar todo lo que había ahí para poder plantar ese nuevo árbol. Entonces, si uno en todo el ámbito intermedio entre consulta y consulta quiere llamar al consultor para contarle todo lo que le va pasando en su vida, se va a entorpecer el proceso de las siguientes consultas. Lo más recomendable es un consultor o una consultora que les da las pautas de lo que puede ocurrir en la postconsulta y que le dice, todo anotalo en un papelito, ¿okay?, que cuando vuelvas a la siguiente consulta, ahí analizamos toda la vez. Porque si se empieza a producir un intercambio muy desde el lado consciente, desde el relato,
mira, hoy me pasa esto, ayer me pasó lo otro, vino mi hermana, reapareció tal cosa, me reencontré con tal novio, no sabes cómo me está cambiando la vida, hasta lo más lindo, o lo que sea, se empieza a producir un nexo consciente entre consultante y el consultor. Y en realidad, como la verdad profunda de lo que hay en el inconsciente del consultante la tiene el nombre del síntoma o el título de su problema, lo mejor es que no se produzca ese encuentro consciente. Entonces, lo mejor, desde esta consulta hasta la siguiente consulta, nada que conversar con el consultor. Si en el medio hubiese cualquier tema de salud, porque a la persona igual le puede ocurrir un tema de salud porque sigue viva y estando en la tierra, ¿okay? Tiene que ir al médico o ver a la persona indicada de eso, y si se le revienta un caño de agua tiene que ver al fontanero o al plomero, como se le dice acá. El ámbito de la consulta sigue siendo el ámbito solo de la consulta. En líneas generales, hay que tener en cuenta el desde dónde de la consulta de Humano Puente. Humano Puente lo que plantea es que no te va a sanar el consultor. El que te va a sanar sos vos. La que te va a sanar sos vos. No es el consultor el que te va a sanar. Sos vos quien se va a sanar, ¿no? Junto a un consultor que va a ser el puente para que te sanes. Dicho esto, vos tenés que elegir desde tu corazón quién va a ser tu consultor, desde tu sentir propio. Nadie te va a aconsejar mejor que vos, mejor que tu sentir, eso que a vos te parece poco. Decís, bueno, pero yo no sé nada de esta persona, porque esa es la mente la que necesita saber eso. Fíjate quién te resuena, ya sea por el nombre o por lo que sea. En líneas generales, cuando nos preguntan eso, yo lo que digo es, bueno, vos fijate quiénes son los que más seminarios tienen hechos, ¿okay? Y quiénes tienen hecha la actualización del año en curso. Por ejemplo, ahora está la actualización 2021. El año 2022, fíjate que digan actualización 2022. Y así. Pero dentro de eso, que es lo que yo puedo decirte globalmente, lo ideal es que vos te asumas tu sanación y que desde ese lugar escojas al consultor. Porque es un error creer que el consultor te va a sanar. Así como es un error creer que el consultor es el que no te sanó. Te vas a sanar vos. El consultor te va a acompañar. Y si sucede algo que no estás plena o pleno con el consultor, cambia de consultor o de consultora. Lo vas a encontrar. Se sana el que insiste. La experiencia de hacer la consulta, esto que hace que tantas personas del mundo lleguen a Humano Puente, es porque es maravilloso lo que está sucediendo. Pero si te llegara a suceder que no hay una empatía, no hay una llegada, no tengas miedo y no dudes en cambiar de consultor o de consultora, porque sos vos quien se tiene que sentir cómodo con eso. Ingresas en el listado, humanopuente.com, listado de consultores, tildás ahí un campo que es muy importante, porque nadie puede acceder al listado sin tildar eso, y una vez que lo tildás tenés acceso a todos los consultores del mundo, los puedes ordenar por país, por idioma, por el modo en que atienden, por los seminarios que tienen hechos, por la actualización que tienen hecha, si es comunicador, si no es comunicador, todo ese tipo de cosas las puedes ver y ahí recorrer tranquilo. Es una persona que te va, o tranquila, es una persona que te va a acompañar en tu cambio de vida. Así que hacelo con la paz que merece todo tu clan, que merece toda tu vida y tu experiencia humana.